Una de las tentaciones que todo el mundo tiene es idealizar el pasado e imaginar espectáculos y recordar épocas doradas que pasaron en nuestras vidas o en la vida del mundo en general, cuando todo era mejor de lo que es ahora. Bien, la nostalgia no es lo que solía ser, pero los cristianos hacen lo mismo. Y muchos cristianos miran atrás hacia una cierta época en la historia de la iglesia, la cual creen que fue ideal, y tratan de revivirla. Por ejemplo, algunos regresan al reavivamiento o al avivamiento del país de Gales. Y si tú vas a Gales, ellos hablan sobre 1904 y de cuán maravillosos fueron aquellos días. Otros regresan aún más lejos, al avivamiento metodista en el siglo XVIII. Existe un buen número de cristianos en Inglaterra quienes idealizan la era puritana. Si solamente fuéramos como fueron los puritanos, otros regresan a la Reforma. En el momento hay un resurgimiento en el Anabaptista del siglo XVI y está influenciando a muchos cristianos en este país. Otros van aún más atrás, en aquellos buenos tiempos, los días de los padres de la Iglesia o al periodo del Nuevo Testamento. Seguramente dicen la Iglesia fue ideal en el periodo del Nuevo Testamento. Pues no lo fue. La Iglesia del Nuevo Testamento tuvo problemas. La Iglesia tenía demasiada presión desde afuera, pero también tenía grandes problemas desde adentro. Ahora quiero decir algo más. La Iglesia nunca fue destruida por presión desde afuera. Aquella presión solo la fortalecía más. Los problemas de adentro son los que pueden destruir la Iglesia. Cuando vamos a las cartas de Pablo, a los Corintios, vamos a una iglesia con grandes problemas. Pablo no encontró ninguna otra iglesia con más problemas que la iglesia de los Corintios. Pero gracias a Dios por esos problemas. Sin ellos no habríamos tenido la oportunidad de leer estas dos cartas maravillosas. No habríamos tenido 1 Corintios 13, aquella inigualable canción de amor. No habríamos tenido tampoco 1 Corintios 15, el cual es el más temprano relato del Nuevo Testamento sobre la aparición del Señor resucitado, el cual ocurrió mientras muchos de los testigos estaban vivos todavía. Este evangelio existió mucho más temprano que cualquiera de los 4 evangelios, así que, como ves, no habríamos tenido nada de esto. Ellos estaban profundamente divididos, sostenían fiestas, camaraderías, seguían a diferentes ministerios, tenían la peor clase de moralidad, lo cual era públicamente conocido. Se sabía no solamente en la iglesia, sino en todo Corinto, que en esta iglesia había un hombre viviendo en pecado con su madre, o posiblemente su suegra, pero ciertamente manteniendo una relación prohibida a la cual aún los paganos hubieran condenado. Ellos se emborrachaban en la mesa del Señor, se mofaban del pan y bebían del vino antes de que los demás recibieran la comunión. Y caían borrachos, así que para el tiempo en que la congregación llegaba, lo que habían eran miembros de la iglesia borrachos alrededor de la mesa de comunión. ¿Puedes imaginarte esto? Tú y yo habríamos cancelado tal iglesia, habríamos dicho que no es buena, no se acerquen a ella. Pablo no lo hizo. Él no los canceló ni los destruyó. Él quiso llevarlos a una mejor posición. Ellos tenían toda clase de feminismos agresivos. Pues bien, no hay nada nuevo bajo el sol. Bien, entonces ahora miremos a las iglesias de Corinto, pero creo que deberíamos ver la ciudad primero. Su posición, que no solamente afectó a la ciudad en sí, sino que también afectó profundamente a la iglesia. Corinto está ubicada en un angosto canal, el cual junta la tierra principal de Grecia con los Filipones, y hay una pronunciada franja de tierra allí. Los barcos invariablemente venían por este canal, y si eran barcos grandes, los descargaban en Corinto y la carga era llevada a unas pocas millas más dentro de la ciudad para cargar otro barco con destino al este. Los botes más pequeños eran sacados del agua y les hacían rodar a través del pequeño caminito y luego los soltaban al agua otra vez. Los barcos no llegaban directamente allí por ser esta una parte muy peligrosa del mar Mediterráneo. Es como el Cabo de Hornos y es realmente peligroso, mejor evitarlo, especialmente en las tormentas de invierno. Para evitar el dar la vuelta al cabo, los barcos que llegaban aquí o llevaban su carga a través del canal o los botes eran manejados a través del canal y los regresaban al agua. Así que Corinto era un puerto clave. La verdad es que Corinto estaba más o menos a 2 millas del mar y tenía su propio puerto. Licium, aquí, existía un muro que dividía 2 ciudades, 2 millas hacia arriba del puerto de Corinto para proteger el camino hacia el puerto. Justo afuera de Corinto había un cerro, el cerro de Acrocorinthus, y desde la cima de aquel cerro
el cual estaba ubicado a solamente 2.000 pies de altura, pero desde aquel cerro se podía divisar Atenas, a una distancia de 40 millas. Ahora bien, me gustaría poner un sentido paralelo a las ciudades del mundo antiguo con las ciudades de hoy. Esto es Edimburgo, lo cual es Glasgow. Me perdonan todos los escoceses aquí, pero la verdad es que Edimburgo es una ciudad refinada con una universidad y donde la gente de Edimburgo vive el Festival del Arte, mientras que aquí está el puerto, una ciudad industrial, Glasgow. Así que, bueno, Atenas y Corinto eran realmente ciudades rivales. Y así como Escocia estaban como en un angosto trozo de tierra que unía una parte de la ciudad con la otra. Eso te da una idea del lugar. Algunos arqueólogos han descubierto un gran negocio en Atenas y en Corinto, especialmente desde el terremoto de 1858, lo cual nos revela de la existencia de algunas ruinas. Bueno, olvidemos esto por el momento. Esta es la calle principal de Corinto, tal como era en los días de Pablo. Y aquí ellos encontraron el bema, el juicio, donde Pablo fue enjuiciado. Encontraron toda clase de cosas allí, incluyendo la sinagoga judía, así que ellos realmente revelaron algo horrible y cada cosa concuerda con los acontecimientos de Lucas en el libro de los Hechos. Hay un cerro de 2.000 pies de alto desde el cual se puede divisar Atenas a una distancia de 40 millas. El puerto queda en este mismo camino. Ahora, en la actualidad, por supuesto, ya no se maneja barcos a mano. Este gigantesco barranco ha sido cortado a través del canal de los Corintos y una línea oceánica pueden casi juntarse si cruzas por el este del Mediterráneo. Bien, puedes ir a través de este canal ahora. Nero intentó cortar el canal cuando regresó en el día de Pablo, pero falló. Y no fue sino hasta el siglo XIX que este profundo corte fue realmente hecho para que coartara al norte de Grecia de los palapeneses. De manera que este es el antecedente. Otra cosa que necesitamos saber es que esta realmente fue la segunda ciudad de Corinto. Habían dos ciudades, la primera existía hace mucho tiempo y era muy pudiente, pero terriblemente pagana. Adoraban, por ejemplo, a Poseidón, el dios del mar, y sobre todo a Afrodita. Tenían un templo gigante aquí originalmente, el cual tenía 2.000 sacerdotisas, las cuales eran verdaderamente prostitutas. Supongo que la alabanza era bastante emocionante en aquellos días. Tú simplemente ibas y te comunicabas con el sacerdote y te puedes imaginar el efecto que se producía. Aparte del hecho de ser un puerto de navegantes, creo que el resto está sobreentendido. Decir que una mujer era de Corinto era llamarla prostituta, y para que las Corinthians llegaran a ser verbo en inglés, eso significa tener sexo promiscuo. Así era la reputación que tenían. Era una ciudad dañada. Incidentalmente, el lugar de todas esas sacerdotisas iba a afectar la iglesia de Corinto porque las mujeres querían hacer cosas que los hombres estaban haciendo, y el antecedente nos explica en gran manera el por qué Pablo se concentra en la relación de hombre y mujer en la correspondencia con los corintios. Bien, aquella ciudad fue destruida. Era una ciudad dañada, fue destruida y los romanos la destruyeron 150 años antes de Cristo. Y luego más tarde, mucho antes de que Cristo llegara, ellos la reconstruyeron y la repoblaron con habitantes muy diferentes, principalmente de hombres libres, lo cual significa ex-esclavos, quienes habían comprado su libertad o la habían ganado de alguna manera. Así que los que prehabitaron la ciudad eran esclavos, o habían sido esclavos mejor. Pero nuevamente, a causa de su posición, hicieron mucho dinero, llegaron a ser ricos y otra vez se convirtió en un puerto inmoral. Lo que nos dice que habían muy pocos nobles o gente educada. Estaba llena de autoenriquecidos, negociantes. Bien, esto también afecta a los miembros de la iglesia de Corinto. Pablo dijo a los miembros de la iglesia: no hay muchos nobles entre ustedes, no muchos nacieron ricos, ustedes son gente bien ordinaria. Ustedes vienen del fondo de la sociedad, y lo eran, pero no eran pobres, eran buenos negociantes. Eran ricos, habían hecho bastante dinero, pero eran gente que había salido del fondo con sus propios esfuerzos.
los que habían sido esclavos ahora negociando en el puerto. Aquel antecedente es muy importante. Ambos, el antecedente social y el antecedente moral, se introdujeron en la iglesia. El esnovismo es bastante regado entre aquellos que no nacieron ricos. ¿Sabes lo que digo, no? Aquellos que han trepado la escalera social por medio de su propio esfuerzo tienden a ser la peor clase de esnovistas, ¿verdad? Y creen que están en esa alta posición porque lo han hecho por su propio esfuerzo. Los verdaderos ricos son usualmente bastante humildes, pero los esnovistas son aquellos quienes han abierto paso por sí mismos, y esa clase invariable empieza a comparar ministro con ministro y a formar camarillas y divisiones en la iglesia. Si ves cómo el antecedente empieza a entrar en la iglesia, eso sucede con todas nuestras iglesias. Todos tenemos un pasado, pero hemos venido a Cristo. Tú no pierdes todo tu pasado inmediatamente, lo traes a la iglesia y eso crea problemas, los cuales no son realmente problemas espirituales, sino problemas sociales. Sabemos que hay problemas sociales en las iglesias de Inglaterra. No nos engañemos, y hay problemas morales también. A causa de nuestro pasado, cada uno de nosotros llega a considerar cosas diferentes como correcto o incorrecto, y cuando las juntas resultan cosas como que algunos cristianos dicen que no es incorrecto tomar alcohol, algunos dicen que está bien y así, y en algunos lugares como en Noruega, los cristianos fuman como fábrica de chimenea, mientras que en otros lugares no lo hacen. Y estas diferencias tienen que ver con la conducta moral y tienen que ver con los antecedentes y no con principios. Se tiene que aprender a vivir juntos como cristianos con sus diferentes antecedentes. Toda esa clase de cosas aparece muy claras en la correspondencia a los Corintios. Sin embargo, las dos más grandes batallas en cualquier iglesia son estas: cómo mantener la iglesia en el mundo y cómo mantener al mundo fuera de la iglesia. Y la mayoría de los problemas pastoralmente pueden ser puestos bajo cualquiera de estas cabezas. Vamos a ver eso en particular aquí. Te das cuenta que la primera ciudad fue bien griega, pero la segunda ciudad era bien romana. Era aún igual de inmoral, pero su cultura era diferente. Era la cultura romana la que se imponía en Corinto. La ley romana era la ley en Corinto, y eso enfatiza en que la ley quería decir que algunos de los miembros de la iglesia en Corinto ponían sus propias leyes. Se ponían el uno contra el otro, y el litigio era muy común en Corinto y se había introducido en la iglesia. Así que lo que había era miembros de la iglesia llevando a corte a otros miembros de la iglesia, denunciándose unos contra otros, y esto nos recuerda a una comunidad hecha por sí misma, con gente que había escalado y con dinero hecho a base de sus propios esfuerzos. Ahora tenemos una nueva complicación. No solamente existían estas dos ciudades aquí, sino que Pablo escribió 4 cartas a la ciudad que existía en su tiempo y solamente tenemos 2 de ellas. Y voy a complicar mucho sus mentes, diciéndoles que la primera carta a los Corintios es realmente su segunda carta a los Corintios, y la segunda carta a los Corintios es realmente su cuarta carta a los Corintios. Y lo que sabemos de ellas es que nos alegra el haberlas perdido. Una de ellas fue una carta muy rápida, la cual más tarde Pablo quizás se arrepintió el haberla escrito. Él reconoce que escribió deprisa y que la escribió apresuradamente, y la otra era muy agresiva. Él mismo reconoce que fue un poquito muy fuerte, así que hemos perdido la carta más agresiva y la carta más apresurada. Pero déjame intentar ponerlo todo junto para ti, si es que podemos, pero va a ser un poco complicado. Pablo verdaderamente visitó la ciudad por 3 ocasiones, la primera, segunda y la tercera. Pero escribió 4 cartas. La primera carta, la segunda carta, la tercera y la cuarta. Y mientras tanto enviaba delegados a la iglesia con sus cartas para intentar arreglar las cosas. Primero envió a Timoteo con la segunda carta, la cual es nuestra primera de Corintios, ¿verdad? Que es complicado. Si solamente escribes 2 en lugar de 1 y 4 en lugar de 2, estás en lo correcto. Bien, Pablo envió a Timoteo con la carta. Creo que Timoteo era demasiado tímido y dejó a la iglesia en peor estado del que la encontró. Regresó y lo que reportó a Pablo es: están peor que nunca, no respondieron a mi pedido. Tito, por el contrario, era más fuerte. Eso lo veremos cuando estudiemos las cartas de Timoteo y a Tito.
Tito tenía carácter fuerte mientras que Timoteo era tímido, así que Pablo, después de que la visita de Timoteo falló, envió a Tito, y Tito tuvo éxito en resolver problemas y trajo mejores noticias. De manera que había un constante ir y venir. Ya ves, para este tiempo ya Pablo había salido de Corinto y estaba bien ocupado en otros lugares. Había ido a Jerusalén, ahora había regresado a Éfeso e iba a Corinto, y este tráfico continuaba. Casi corriendo hizo su primera visita. Luego de haber salido, se quedó por 18 meses y consiguió que la iglesia se restableciera. Pero fue una iglesia con problemas desde el principio. Después de haber dejado un mal reporte, peores cosas vinieron a él, de que las cosas habían empeorado en la iglesia, así que envió la primera carta, la rápida. Les escribió una rápida nota diciéndoles que pongan las cosas correctas. Vino también otro reporte de una familia que era de Éfeso. La casa de Chloe trajo otro reporte negativo, demostrando que la primera carta tuvo exactamente la reacción opuesta. Una carta escrita al apuro puede ocasionar eso. Ellos tal vez respondieron en forma violenta a la primera carta de Pablo. Eso no lo sabemos. Podemos encontrar parte de ello en 1 Corintios 6:7. Esta es solamente una conjetura. No lo sabemos, pero ese pedacito suena un poco como a esa carta hecha a prisa, la cual trata de componer la situación con un gran martillo, pero no lo hizo. Es como tratar de enderezar una lata de tu carro. Si tienes una abolladura o un lado de tu auto, no tomes un martillo y golpees al otro lado del abollado, porque lo arruinarás de una vez. Tienes que dar pequeños golpecitos alrededor de la abolladura y gradualmente seguir golpeando con dirección al centro hasta que quede enderezado. De otra manera podrías hacer más mal que bien. Bien, Pablo intentó con el martillo más grande y no funcionó. Así que, como la familia de Chloe trajo un mal reporte, él les envió una carta, o quizás recibió una carta traída por 3 de ellos, y esta carta tenía muchas preguntas que ellos tenían para Pablo. Querían preguntar sobre dones espirituales, querían preguntar sobre matrimonio y divorcio. Pero no querían preguntar especialmente sobre sus problemas. Es interesante. La gente siempre viene a ti con preguntas, pero no con problemas. ¿Sabe lo que digo? Así que la familia de Chloe había traído el reporte de los problemas, y Estefanas, Fortunato y Acaico habían traído una carta con preguntas para él. Y lo que hizo fue envió lo que nosotros conocemos como la primera carta con Timoteo, y esa carta de Pablo a los Corintios, traída por Timoteo, trataba de ambas las preguntas y los problemas sobre los cuales la familia de Chloe había hablado, y así es como tenemos primera entonces de Corintios. Cuando vas a través de primera de Corintios tienes que decidir ahora, ¿es esta una respuesta a una de sus preguntas o Pablo está ocupado con los cuentos que esta familia le había traído? Bien. Aquella primera carta fue enviada y luego un reporte regresó a Pablo, los cuales estaban peor que antes. Hablemos sobre el cuidado de todas las iglesias. Pablo los visita por segunda vez, pero esta visita fue un desastre y casi todo resultó mal. Como ven, Pablo también tenía sus problemas, lo mismo que nosotros, y todo le resultó mal. Así Pablo tuvo que salir. Como no pudo hacer nada bien, mejor se fue. Y así es como envía su tercera carta con Tito. Y esta tercera carta la hemos perdido, a menos que la tengamos en el final de 2 de Corintios, capítulos 10-13. Esa es una posibilidad, puesto que es una sección fuerte de la segunda carta, fuerte de verdad. Pablo recurrió al sarcasmo, y como todo profesor de escuela, cuando estás desesperado recurren al sarcasmo. Es la tentación de todo profesor ser sarcástico con sus alumnos. Pero de todas maneras, aquella tercera carta fue con Tito. Pero Tito era muy bueno para resolver problemas. Pablo casi siempre dejaba a Tito para que resolviera los problemas. Él parece que tenía esa firmeza para decir cosas sin sentido. Ya no tiene cosas sin sentido ahora, pongámoslas bien. Timoteo era muy tímido. Él dijo, por favor, déjenos intentar poner las cosas en orden. Pero Tito dijo, vamos nosotros, no vamos a soportar más de esto, déjenos arreglar las cosas, y las arregló. Pero ahora vino un reporte desde Corinto que las cosas estaban muchísimo mejor, por lo cual Pablo se alegró, tanto que envió otra carta con Tito. Y esta es la que llamamos 2 de Corintios. Y luego Pablo finalmente los visitó por tercera vez,
Y por última vez, una visita muy placentera. Así que realizó su primera visita cuando empezó con ellos. Una segunda visita, la cual resultó terriblemente mal, por lo que tuvo que irse, no fue capaz de comunicarse con ellos. Y luego realizó la tercera visita, la cual fue verdaderamente placentera. Ahora bien, ese es el tipo de problemas que Pablo tuvo con solamente una iglesia. Bueno, aquí estamos con estas dos cartas, pero otra vez gracias a Dios que las tenemos. El contraste entre estas dos cartas es bien marcado. La primera carta trata de asuntos prácticos. La segunda carta trata de insultos personales. La segunda carta completa trata de que Pablo está indignado por la manera que ellos lo habían insultado y realmente lo hicieron. Así que asuntos prácticos, insultos personales. La primera carta fue sobre lo que él pensó que estaba mal con ellos. La segunda carta se trata de lo que ellos pensaban que estaba mal con él. Si pones estas cosas en tu mente simplemente como un contraste, serás más capaz de entender el contraste. La primera carta se concentra en los miembros de la iglesia y cómo los miembros de la iglesia debían portarse. Pero la segunda carta se concentra en los ministros, pastores, líderes y cómo deben ellos comportarse. Así que hay un contraste muy claro entre estas dos cartas. Si las has leído o lo debes haber notado, déjame ir a través de ellas otra vez. La primera carta, asuntos prácticos, la segunda carta, insultos personales. La primera carta acerca de lo que Pablo pensaba sobre los corintios. La segunda carta, lo que los corintios pensaban sobre Pablo. La primera carta, cómo debían ser los miembros de la iglesia. La segunda carta, sobre cómo debían ser los ministros de la iglesia. Ahora bien, espero que esto te haya dado una idea sobre las dos cartas. Ahora podemos ver en más detalle la primera carta a los corintios. Veremos a esta primero. Empecemos a ideárnosla. Y esto es como un sándwich o un emparedado. Pero vamos a olvidarnos del pan por el momento. Concentrémonos en el relleno. Pero es un sándwich entre la crucifixión y la resurrección. Y empieza con la cruz y termina con la resurrección. Ahora olvídese de ello por un momento. Veamos lo que hay en la mitad. He dicho que Pablo estaba tratando con dos cosas. La primera era el reporte de la familia de Cloé sobre lo que estaba mal y en segundo lugar sobre la carta traída por tres hombres llena de preguntas. Así que hay una mezcla en la mitad del emparedado o del sándwich entre Pablo tratando con los problemas que le habían sido reportados y Pablo contestando aquellas preguntas que habían venido en la carta. Pero no trata con todos ellos, los cuales son como dardos. Creo que él está tratando de disfrazar el hecho de que se está durmiendo sobre lo que ha escuchado. ¿Sí entiendes lo que estoy diciendo? Así que está tratando con una serie de problemas, pero solamente con un tercio, quizás la mitad de los problemas sobre los cuales ha escuchado y la mitad de los cuales habían preguntado. Vamos a tomarlos ahora. Las cosas que él escucha, los cuales ellos no mencionaron en la carta, pero que él sabe que están sucediendo. División entre los miembros, inmoralidad en la membresía, miembros llevándose a corte y denunciándose los unos contra los otros, litigación, inserción de idolatría, relación de hombre y mujer y particularmente su rol en la iglesia. Y el hecho de emborracharse en la cena del Señor e irrespetarla, abusarla. Ya ves, en aquellos días la cena del Señor era una comida completa y sería muy bueno si todavía fuera así de vez en cuando en nuestra iglesia. En nuestro Guildford celebramos la comunión donde tenemos una comida completa y en cada mesa para cada cristiano había una copa y un pedazo de pan y al final de la comida la pasábamos alrededor de la mesa. Así es como era hecho en la iglesia con los primeros cristianos. Era parte de la comida. La comida se fue reduciendo poco a poco, mayormente por el abuso de los corintios. Y se redujo a un poquito de pan y un poquito de vino, lo cual paró a la gente de comérsela toda y emborracharse. Así que creo que perdimos algo a causa del abuso de los corintios. No sé si tú te das cuenta de ello. Se supone que debió haber sido una fiesta de amor.
una comida al final de la cual se recordaba a Jesús, y me parece que sería bello si regresáramos a eso. Pero lo que pasa cuando tenemos comidas en la iglesia, la gente trata de tener siempre mejor comida que la anterior. Y aún las comidas organizadas en casas para grupos tienden a agrandarse hasta cuando no tengan ninguna oración. Solamente se reunían para comer. Lo hemos visto suceder. Estos eran los problemas que Pablo había escuchado. Por eso les escribe para corregirlos. Y luego ellos le preguntaron acerca del matrimonio y divorcio y de volverse a casar, lo cual es el asunto principal. Incidentemente, la Biblia nunca ha dicho que el divorcio es pecado. Dice que el volverse a casar es pecado, lo cual es una distinción muy importante. Ellos preguntaron acerca de ofrecer carne a ídolos, porque la mayoría de la carne que ellos compraban ya había sido involucrada en ceremonias de religiones paganas, como por ejemplo lo que es una especie de carne en Nueva Zelanda. Como Nueva Zelanda perdió el mercado de Europa, tiene que vender su matón principalmente al Medio Oriente, donde existe un gran mercado para esta carne de cordero, que es realmente la comida favorita en esta parte del mundo. Y por supuesto, para hacer eso, ellos ahora tienen que tener musulmanes en Nueva Zelanda para supervisar la matanza de los corderos y decir oraciones sobre este. Así que si compras carne de cordero en Nueva Zelanda, estás comprando matón que ya ha sido involucrado en ceremonias musulmanas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ese es exactamente el problema que tenían en Corinto, porque el matadero era un lugar religioso y la carne era ofrecida a ídolos antes de que sea puesta a la venta en los mercados, y eso creaba problemas de conciencia para los cristianos. ¿Deberíamos comer carne que ha sido ofrecida a ídolos o deberíamos hacernos vegetarianos a causa de la idolatría que existía detrás de los mataderos? ¿Me está siguiendo? Bien, ese era un problema. También preguntaron sobre matrimonio, divorcio y el volverse a casar. Preguntaron sobre carne ofrecida a ídolos y particularmente preguntaron sobre dones espirituales, porque ellos tenían muchos de ellos, y la verdad es que Pablo agradeció a Dios porque ellos tenían el don de lenguas y el de profecía y milagros. Tenían todos los dones espirituales. Cada miembro de la iglesia en Corinto había sido bautizado en el Espíritu y cada miembro de la iglesia tenía un don espiritual, y Pablo agradecía a Dios que esta era una iglesia carismática, pero al mismo tiempo era una iglesia carnal. Es posible ser una iglesia carismática y carnal. Eso significa simplemente que tener todos los dones espirituales, pero no tener los frutos espirituales que necesitas para manejar los dones correctamente. Pero ellos preguntaron sobre aquello, así que llegó un punto en que Pablo dice, ahora en lo concerniente a los dones espirituales. Bien, ahora Pablo habla de sus preguntas, y eso nos causa un poquito de problemas aquí en esta sección, tales como cuando Pablo cita lo que dicen o cuando cita lo que él piensa, y eso ha llevado a varios malentendidos o malinterpretaciones. Por ejemplo, en un punto de la carta, Pablo dice que es bueno que el hombre no se case, pero está diciendo o está citándolo. Si lees la oración completa, dice: ahora, sobre los problemas que ustedes escribieron, está bien que un hombre no se case. ¿Sí ves? Esto puede significar que estaban diciendo, no es verdad que está bien que un hombre no se case, porque la verdad es que Pablo realmente quiere dar un punto de vista muy alto sobre el matrimonio. Así que debemos ser un poquito cuidadosos con esto. Por ejemplo, cuando dice que la mujer debería guardar silencio en la iglesia, ¿está citándolo para ellos o está citándolo para el mismo? ¿Cuál sería? Porque en esta misma carta él anima a las mujeres que oren y profeticen en la iglesia. Ya ves la clase de problema. Así que yo solamente lo estoy poniendo aquí porque mejor es que seamos cuidadosos con 1 Corintios cuando lo interpretemos y lo apliquemos. Tienes que ser realmente muy cuidadoso de no citar algo como que viene de Pablo, mientras que él expresa es lo que la carta que ellos enviaron dice, de la cual habla después. ¿Te das cuenta ahora? Pero la mayor parte de la carta es bastante directa. Ahora bien, el problema es aplicar el libro de Corintios, y algunos lo hacen utilizando un código legalístico y lo aplican literalmente y en forma legalista. Ahora permítanme ilustrarles. No somos demasiado ciegos como para copiar la práctica, como para no encontrar el principio que Pablo está aplicando y luego aplicarlo a nuestras situaciones. ¿Están conmigo?
Tomemos un ejemplo de fuera de Corintios para hacerlo más simple. Es asombroso cuántos cristianos han pensado que Jesús quería que tengamos en la iglesia una ceremonia de lavamiento de pies. Así que algunas iglesias de cuando en cuando suelen decir, el próximo domingo tendremos lavamiento de pies. Y todo el mundo se aseguraba de lavarse los pies antes de ir a la iglesia. Esto se convirtió en un ritual, una ceremonia. Eso para mí es una aplicación legalista de las Escrituras. Déjenme decirles por qué Jesús lavó los pies de sus discípulos. Esa es la pregunta. ¿Por qué lo hizo? La respuesta es porque sus pies estaban sucios. ¿Entiendes? Eso es por lo que lo hizo, porque en aquellos días se usaban sandalias en caminos polvorientos. Y cuando llegabas a una cena, tus pies estaban calientes, pegajosos, malolientes y sucios. Y no los podías esconder bajo el mantel porque tenías que reclinarte y recostarte en tu codo izquierdo y comer con tu mano derecha, así que tenías que poner los pies cerca de la cara de la otra persona. De manera que lo primero que necesitaba el próximo invitado antes de que ponga los pies bajo su cara es que tenga los pies limpios. Y en segundo lugar, el segundo esclavo de la casa tenía que sacar los zapatos y el otro esclavo lavaba los pies. Ese era el orden por mérito. Eso es lo que dijo Juan el Bautista. No soy digno de quitar la sandalia de sus pies, por ser un segundo esclavo en rango. Y bueno, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Lo hizo porque sus pies estaban sucios, necesitaban estar limpios, y Él lo hizo para mostrar que un cristiano, un seguidor de Cristo, debería acogerse a la menor necesidad de servidores. Pero una ceremonia de lavamiento de pies no era lo que Él quería. El equivalente ahora sería ir y lavar los autos de cada miembro de la iglesia, porque son los autos los que se ensucian de camino a la iglesia. ¿Sí ves? Por copiar una práctica fielmente hemos perdido el principio y convertido en un ritual, lo cual tenía el objetivo de mostrar humildad en servirse el uno al otro, sin importar cuán sucio sea el trabajo que requería ser hecho. Ahora bien, tomemos 1 Corintios 11. ¿Deberían las mujeres usar sombreros? Aquí hay un típico ejemplo en donde los cristianos se enredan. Digamos en primer lugar, en 1 Corintios no hay nada acerca de sombreros. Esa palabra no ocurre. Esa palabra pone un velo sobre nuestros ojos. Y esa palabra solo ocurre una vez en todo el capítulo, y la oración en que aparece es esta. Las mujeres han sido dadas cabelleras largas en lugar de velos. No hay ni una sola oración que diga que las mujeres deberían usar un velo, mucho menos un sombrero. Es realmente sobre el cabello, y dice: el cabello de los hombres debería ser más corto que el cabello de las mujeres. Y habla más sobre hombres que tienen cabello de que las mujeres lo tengan corto. En palabras simples, el principio es que la persona sentada atrás de ti en la iglesia debe saber si está sentado tras un hombre o una mujer. El principio más profundo es que hombres y mujeres son diferentes, porque el pasaje real no es sobre sombreros o sobre cabellos, sino sobre cabezas. El principio simplemente es que cuando miras a un hombre deberías pensar en su cabeza, pero cuando miras a una mujer deberías pensar en su cabello. Y eso te dirá claramente la diferencia entre un hombre y una mujer. Y eso es como Dios siendo la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer. Ya ves el principio, pero el principio subrayado es que todavía somos varón y hembra en Cristo. No hemos sido neutros. Todavía somos lo que Dios nos creó, y que cuando adoramos a Dios, no adoramos a Dios como persona, sino como hombre y mujer. Y estamos dispuestos a aceptar lo que Dios nos hizo, y eso es porque el transvestismo es condenado en la Biblia. Cuando los hombres quieren ser como las mujeres y mujeres quieren ser como hombres, esto es una rebelión en contra de lo que Dios nos ha hecho, y que cuando adoramos a Dios como Creador, somos sus criaturas, y dejamos que esas diferencias sean vistas claramente. Así que los hombres dicen, yo soy feliz que soy un hombre, y la mujer, yo soy feliz de ser mujer. Alabado sea Dios, te adoramos juntos como hombres y mujeres. Ahora, nuestra sociedad, nuestra cultura dice que borremos toda diferencia entre hombres y mujeres. Y esto se está introduciendo y creando confusión en la iglesia porque no nos aceptamos como Dios nos ha hecho.
De manera que el tema principal no es sobre sombreros ni sobre cabelleras. El tema principal es sobre cabezas y que las mujeres se cubran la cabeza con su cabello y que los hombres descubran su cabeza para que sea visto como cabeza y ella sea vista como el cabello y su gloria sea su cabellera. Si ves cómo nos hemos ido introduciendo en el pasaje quizás en una forma más fresca, en lugar de decir si las mujeres deberían usar sombreros, hemos ido a la base y la base es sobre quién es la cabeza. Esto es abiertamente demostrado en nuestra cultura en la manera más apropiada. Un africano me preguntó recientemente en mi país, dijo, las mujeres tienen el cabello tan corto como el de los hombres, crece muy ensortijadamente. ¿Qué debemos hacer? Dije, entonces ustedes deben tomar el principio y decir cómo puede ser demostrado claramente en la Biblia que somos hombres y mujeres. No somos neutrales. Ese es el principio. Es Dios quien nos hizo varón y hembra a su imagen, y nuestro mundo se está rebelando absolutamente en contra de aquella distinción que Dios hizo. Y necesitamos. Hombres y mujeres son diferentes. Gracias a Dios somos diferentes. No necesitamos el uno al otro. Somos el complemento, somos de igual valor y dignidad y de igual categoría ante los ojos de Dios, pero con diferentes roles, responsabilidades y funciones. Y es Dios quien lo hizo. Cuando adoramos a Dios no somos personas neutrales, somos hombres y mujeres. Y adoramos a nuestro Creador por habernos hecho así. Y agradecemos a Dios por cada uno. Ahora, ¿cuán importante es aquel principio? Porque allá en Corinto, tanto como hoy, la gente trataba de destruir toda diferencia que Dios había puesto para darnos variedad, para darnos complementariedad, para darnos belleza y romance. Dios no intentaba chauvinismo, pero tampoco intentó crear rivalidad. Dios quiere que nos comportemos como hombres y mujeres y que lo adoremos como hombres y mujeres, y lo deberíamos hacer libremente. Y felizmente, demos gracias a Dios por hacernos como somos. Existe el principio. A veces ciegamente exclamamos, oh, aquella mujer está entrando sin usar sombrero. Existen dos maneras erradas de aplicar 1 Corintios 11, las cuales he visto suceder en las iglesias. Número 1, aplicar 1 Corintios 11 al cuerpo, pero no al espíritu. Así que una mujer usa un sombrero, pero usa pantalones también. ¿Sabes lo que quiero decir? He visto mujeres que usan fielmente sombreros en la iglesia quienes dominan a sus esposos y ellas han aplicado la palabra a sus cuerpos, más no a sus espíritus. ¿Me siguen? El ángulo opuesto, el extremo opuesto es aplicarlo a tu espíritu y no a tu cuerpo. Y eso es algo descabellado porque somos cuerpos. Nuestros espíritus están en cuerpos y eso nos dice que mientras mi espíritu reconozca la autoridad del hombre, estamos bien. No, tú deberías reflejarlo en la apariencia exterior porque el cuerpo es parte de ti y nosotros adoramos a Dios con nuestro cuerpo. Para adorar con nuestro cuerpo, bueno, es un sacrificio aceptable, así que se aplica al cuerpo y al espíritu. Que nosotros aceptemos el principio básico de autoridad y que debemos demostrarlo exteriormente para que los que nos miran sepan que somos hombres y mujeres de Dios. Bien, vamos a cerrar allí porque todavía tengo más que decir sobre 1 Corintios, pero pensé en tomar aquel ejemplo para demostrarles cómo podemos caer en aplicaciones legalistas de las Escrituras, en lugar de entender el principio como Pablo realmente lo está aplicando aquí y cómo podemos aplicar ese principio hoy. No hemos terminado 1 Corintios todavía, pero antes de seguir adelante, permítame mencionar una cosa muy importante. Puesto que había una ciudad en Grecia, aun cuando era básicamente romana, estaba en Grecia y era muy influenciada por el idioma griego. La manera de pensar de los griegos, la filosofía de los griegos, como todos nosotros en la civilización del Occidente, la manera de pensar que tenemos es griega. Democracia es una palabra griega. No hay democracia en la Biblia. Sin embargo, todos amamos la democracia y eso es griego. Los deportes vienen de los griegos. No hay nada sobre deportes en la Biblia. A excepción de una o dos ilustraciones de Pablo, no hay nada que te diga sobre deportes y ya sabemos que deporte es la religión de los hombres de este país, el cual viene de Grecia, de los olímpicos y muchas otras cosas nos vienen de los griegos. Y la peor cosa sobre la manera griega de pensar es que ellos siempre separan lo físico de lo espiritual. Nunca las pueden unir. Por lo tanto, no tienen lugar real para el cuerpo. Cuerpo y alma eran dos cosas separadas. Y temo que la manera de pensar cristiana ha tomado esa idea griega de que nuestro trabajo es salvar almas.
Bien, el hebreo nunca pensó de esa manera. El hebreo pensaba en una persona como una persona completa, cuerpo, alma, juntos, una sola cosa. Para ellos el alma era un cuerpo que respiraba, lo cual es el origen de SOS, salve nuestras almas, lo cual significa salve nuestros cuerpos. Esta es la manera de pensar de los hebreos. Así que el problema real, tras muchos otros en Corinto, era su manera de pensar sobre el cuerpo, de que de alguna manera no estaba conectado con el alma. Y entrando en algo como de super espiritualidad, que son solo cosas del alma y de lo que sucede en el interior, mientras que el cuerpo es tan parte de mí como mi espíritu. Dios creó los dos y por eso es que los griegos creen que cuando muere tu cuerpo se desintegra y tu alma queda libre. Ellos hablaban del alma inmortal y cuerpo inmortal, mientras que la manera de pensar de los hebreos es exactamente lo opuesto. Ellos creen que tenemos alma mortal y necesitamos un cuerpo inmortal. Así que cuando lo mortal pone algo de inmortalidad, entonces la muerte es consumada en victoria. El cuerpo es muy importante. El cristiano no cree en la inmortalidad del alma, lo cual es griego. Nosotros creemos en la resurrección del cuerpo, lo cual es hebreo, y esta es su actitud hacia el cuerpo, lo cual no la pudieron corregir tras muchas preguntas. El cuerpo y el alma las mantienen separadas. Así que los griegos hicieron una de estas tres cosas con sus cuerpos. O lo complacían y decían, no importa lo que hagas con tu cuerpo, eso no afectará a tu alma. O lo ignoraban y trataban de llevar una vida libre de deseos físicos, algo como ascetismo, o idealizaban sus cuerpos y construían estatuas de cuerpos perfectos. Y eso se ha introducido en nuestra cultura del oeste, en nuestra cultura occidental. Si te has fijado en las estatuas griegas, los deportistas estaban desnudos porque ellos idealizaban el cuerpo. Todas estas son actitudes equivocadas sobre el cuerpo porque Pablo tuvo que decir a los corintios, no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y lo que hagan con su cuerpo afectará su alma. De manera que emborracharse en la mesa del Señor significa afectar tu vida espiritual. Y visitar prostitutas es afectarlo. Lo que estás haciendo es juntar a Cristo con esa prostituta porque tu vida es parte de Cristo ahora. Ya ves, esa era su actitud hacia el cuerpo, lo cual no lo tenían bien, por eso tenían tales problemas al creer en la resurrección, porque se trata del cuerpo. Hasta ahora la gente tiene problemas en comprender los principios sobre el cuerpo, cuando nuestros cuerpos son parte de lo que Dios nos hizo. En el libro de oración de los judíos hay una hermosa oración para decirla cuando vas al baño. Y solamente es alabando a Dios que tu cuerpo está trabajando bien y agradeciendo a Dios por el alivio que da a tu cuerpo para sentirse mucho mejor. Aleluya. Para nosotros esto no es nada espiritual. Cuando voy a baños de familias cristianas, algunos son realmente empapelados con textos devocionales o tienen pilos de libros devocionales a un lado de la taza del baño. Todo lo que pueda quitar mi mente de lo que estoy haciendo y pensar más bien en cosas espirituales. Pero para el hebreo, él alaba a Dios por su cuerpo. Pero cuando envejeces y no lo puedes contener, desearías haber agradecido a Dios cuando tu cuerpo estaba trabajando correctamente. ¿Ya ves? Esa es la manera de pensar de los hebreos. Y ponen el cuerpo en un entendimiento correcto. El cuerpo del Espíritu Santo y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es todo un cuerpo que se ve. Por lo tanto, lo que realmente hagas con tu cuerpo, por ejemplo, la longitud de tu cabello, es parte de tu espiritualidad. ¿Te das cuenta? No es algo que está desconectado de tu alma. Tú estás adorando a Dios con tu cuerpo. A través de todo lo que hemos hablado, encontramos esta actitud errónea sobre el cuerpo causando los problemas y, por supuesto, los dones espirituales, a causa de que muchos evangélicos tienen esta manera griega de pensar. No pueden tratar con los dones espirituales que afectan al cuerpo y sentir que la alabanza debería ser en lo interior. Adorar a Dios con tu cuerpo cuando no está conectado. Levantar tus manos, por ejemplo, es extraño. Deberías adorarlo con tu alma y verás cómo resulta. El hablar en lenguas es algo que sucede a tu cuerpo, es algo exterior. Pero lo tenemos tan a la manera griega que todo tiene que ser interno y espiritual. Hacer algo con tu cuerpo durante la adoración no es espiritual, sí lo es para los hebreos. Los hebreos levantaban sus manos a Dios, ellos danzaban ante el Señor. Para ellos el cuerpo era para ser ofrecido a Dios, pero nosotros preferimos ponernos de pie. La única parte del cuerpo que estamos permitidos usar es la boca. ¿No es increíble? Pero
Ya ves tu cuerpo, presentar tu cuerpo como sacrificio vivo. Eso es lo que Corintios enfatiza. Bien, dones espirituales son dones corporales, milagros, sanación son dones corporales. No es muy espiritual, ¿verdad? Porque sucede con los cuerpos de las gentes. El hablar en lenguas es algo que sucede a tu cuerpo, es externo. Bien, he dicho porque como pudiste haberte dado cuenta desde el principio, su principal problema es que ellos no sabían qué hacer con sus cuerpos. Estaban haciendo cosas equivocadas a la derecha, izquierda y centro, así que el celibato era considerado mucho más santificado que el matrimonio. Y San Agustín, temo poner el último clavo allí, y siempre después de San Agustín ha habido la sospecha oculta de que de alguna manera el sexo no es santo, lo cual es totalmente no hebreo, porque todo rabí tiene que ser casado. El sacerdocio célibe es un anatema en las Escrituras. Hay un llamado, un don espiritual de celibato, pero eso es algo diferente. No es ninguna cosa más santa que el acto físico del amor. Lo que me trae a otro principio muy grande y positivo. Ellos nunca realmente entendieron lo que es el amor. Y hoy en día, desafortunadamente, la palabra inglesa o española amor cubre una multitud de cosas. Y nosotros tenemos el mismo problema. Cuando él hablaba sobre dones espirituales, agradecía a Dios que ellos tenían dones espirituales. La mayoría de 1 Corintios 12, 14 sería sin importancia en la mayoría de las iglesias que visito, porque ellos ni siquiera los tienen. Por lo tanto, 1 Corintios 12, 14 es un desperdicio para ellos. Está escrito, la verdad es que el capítulo 12 trata de los dones espirituales y el capítulo 13 trata sobre dones espirituales. Van juntos, pero el capítulo 12 es sobre dones espirituales solamente. El capítulo 13 habla sobre dones espirituales sin amor y el capítulo 14 es la manera verdaderamente excelente que forma los dones espirituales con amor. Pero al final de todo trata sobre dones espirituales. Y hay también el hablar en lenguas en el capítulo 13. Sin embargo, la gente deliberadamente ignoraba ese trozo. Pero todo está allí y él dice la cosa más primordial que ustedes no tienen, ese es el amor. Observemos algunas palabras griegas que expresan amor. Ellos eran más cuidadosos con su vocabulario de lo que somos nosotros. Nosotros usamos la palabra amor para cualquier cosa, casi para todo, pero ellos tenían palabras diferentes para ellas. Y habían 3 aspectos diferentes del amor que ellos tenían y que nosotros necesitamos copiar. Había el amor que expresaba atracción sexual, deseo carnal, ser atraído físicamente. Ellos tenían 2 palabras para esto. Una de ellas era buena y la otra era mala. La palabra buena para atracción sexual era eros, un nombre falsamente dado a aquella estatua ubicada en Piccadilly Circus en Londres, la cual debería ser llamada Ágape porque fue hecha a la memoria de Lord Shaftesbury, el cual es el ángel de la misericordia, no Cupido, pero allí lo tienes. Todo el mundo conoce Eros en Piccadilly. Eros, del cual tenemos la palabra erótico. Luego la mala palabra era epitumia, la cual era la palabra más vulgar para nombrar la peor clase de lujuria. Eros no es necesariamente mala palabra. Solo quiero que esto quede bien claro, pero epitomia es realmente mala. Pablo siempre se refiere a epitomia como una manera mala de atracción, la cual es puramente promiscua y está basada en atracción física. Para algunas personas tú resultas atractivo, para otras no. Esto es esencialmente asunto de la carne, del cuerpo, de la forma del cuerpo. Es esencialmente amor emocional, es amor dependiente, es dependiente de aquel objeto que atrae lujuria y tan pronto como cesa ya tú nunca más tienes ese amor por la otra persona. Temo que muchos matrimonios se basan en ello solamente. Tan pronto como la atracción se va, con los años, así también el amor desaparece. En un sentido, este es básicamente amor sexual. Luego tenían otra palabra, Filadelfia, que viene de filos y adelphia, de hermano, lo que significa gustar a alguien. Es una palabra que se refiere a afección antes que atracción. Es esencialmente una palabra que viene del pensamiento. Tienes amigos con los que te llevas bien porque tienen gustos, puntos de vista similares, es afección, es amor hermanal. Y puede suceder entre 2 hombres o entre 2 mujeres. A propósito, cuando eros pasa es entre hombre y mujer. Cuando es epitomia puede ser entre 2 hombres y 2 mujeres. Pero esto es una afección. Es caso de 2 mentes que se gustan mutuamente y tienen simpatía y empatía el uno con el otro. Por lo tanto, es una cosa intelectual.
No quiero decir con esto que es académico, lo que quiero decir es que es cosa del pensamiento y es interdependiente. Se dependen mutuamente. Dependen en los pensamientos y gustos e intereses de cada uno. Luego existe esta otra palabra la cual los griegos muy raramente la usan, porque difícilmente la vieron. El amor ágape es el amor de atención. Es el amor que da atención a la gente. No es amor de atracción o afección de mutua interdependencia. Es un amor que da simplemente atención, que se interesa en alguien. Por lo tanto, es primordialmente un acto de voluntad. Tú decides sentir amor ágape por alguien que has notado que nadie le presta atención. Tú decides ir y darle tu atención. Eso puede suceder en una reunión como esta. Algunas personas pueden ser naturalmente atraídas mutuamente. Debe haber Filadelfia aquí. Si es que hubiera ágape, entonces alguna persona notaría que alguien está sola y nadie habla con él o con ella. Eso es ágape, es amor de atención. Y es también entonces amor de voluntad, que tú decides hacerlo. Por lo tanto, junto con estas tres clases puede ser ordenado. Amarse los unos y los otros. Tú no puedes ordenar esa clase de amor. Tú no puedes decir a dos personas, ustedes se deberían gustar mutuamente. Tú no puedes decir a un hombre y a una mujer, ustedes deberían enamorarse mutuamente. Pero les puedes decir que se amen, amor ágape mutuamente. Es, por lo tanto, un amor voluntario, amor de voluntad. Eso puede ser ordenado. Te puedes ordenar a ti mismo. Y, por lo tanto, es bastante independiente de la persona que estás amando. La persona a quien amas no necesita ser atractiva o afectuosa, ni siquiera agradecida. Tú sanas al paralítico, sea este agradecido, no, porque le amas con amor ágape. Los griegos raramente usan esta palabra porque la encuentran raramente en la gente. Encuentras una cantidad inmensa de aquello en el mundo, muy poquito de aquello, muy poquito. Y si este es el amor de Dios, Dios no nos ama porque somos atractivos. Tampoco porque somos fáciles de amar. Nos ama porque Él ama, dice la Biblia. Porque ama a los judíos. Puedes encontrarlo en el Antiguo Testamento. No porque ellos son una gran nación, sino porque Dios es amor. Y Él escogió cuidarles. Un puñado de esclavos que a nadie le importaba. Dios dijo, yo los voy a cuidar. La palabra cuidado es más cercana al amor ágape que la palabra amor, y esto era lo que ellos no tenían. Este es sacrificial, este es amor sexual, este es amor social, este es amor de sacrificio que es capaz de pagar cualquier precio por el cuidado de alguien. Amor asombroso. Este es el amor que Dios tiene para nosotros, que aun cuando éramos pecadores, Dios nos amó con amor ágape. Y esto introduce una nueva dimensión del amor, el cual se está perdiendo en la iglesia. Inevitablemente se separa cuando aparezcan los dones espirituales. La razón por la cual muchas iglesias han sido divididas en cosas carismáticas es precisamente la pérdida del amor ágape. No son los dones espirituales que la dividen, sino la pérdida del amor ágape. Puesto que el amor ágape es amor de sacrificio, el amor ágape no es pretencioso, el amor ágape no se envanece, no es orgulloso, no es egoísta, no es jactancioso. El amor ágape no dice yo tengo un don, el amor ágape no piensa que es mejor que nadie más. Tener amor ágape quiere decir soportarlo todo, creerlo todo, lo espera. Si tú tienes amor ágape, tú puedes sobrellevar los dones espirituales, pero si no lo tienes, carambas, pueden ser bastante peligrosos. Madurez quiere decir crecer en amor. Ahora tolerar la fe, esperanza y amor ágape, no fe, esperanza y eros, no fe, esperanza y Filadelfia. Hay muchas iglesias cálidas, con mucha afección, porque tú mismo gustas de la gente. Tú sabes un buen número de clubes de gente religiosa que tienen gustos similares en música y adoración. Eso no es amor ágape. Ágape es cuando tienes muchas diferencias y aún así te preocupas por lo demás o por los demás y puedes vivir con ello. Bien, esa fue una pequeña exposición de 1 Corintios 13. Ahora debo completarlo. El relleno básico de los sándwiches o de los emparedados, todos estos problemas y los principios del cuerpo, los principios sobre el amor. Los principios son
para ser excavados y aplicados a la solución de nuestros problemas. Pero al principio y al fin de la carta, Pablo tuvo que hablar sobre dos cosas fundamentales. Lo primero es que ellos olvidaron la cruz, porque la palabra cruz significa ofensa para los griegos. ¿Por qué? ¿Por qué un cuerpo clavado en una cruz puede traer salvación espiritual? Otra vez salió a relucir el viejo tema, el cuerpo. La cruz era muy corporal para los griegos. Esta era una forma de salvación que tenía que ver con un cuerpo clavado a un árbol. Y no lo podían soportar, así que lo olvidaron. Y la cosa es que cuando tú te alejas de la cruz y te olvidas de ella, empiezas a dividirlo entre dos cosas. Y Pablo dice entonces, fue Pablo crucificado por ustedes, fue Apolo crucificado por ustedes, fue Pedro crucificado por ustedes. ¿Por qué entonces se arriman detrás de un líder humano? Ellos no murieron por ustedes. Por eso es que tomábamos pan y vino regularmente para permanecer en la cruz y permanecer recordando la crucifixión, que fue Jesús quien murió por nosotros, no tu pastor. Nosotros no seguimos a seres humanos, ¿sabes? En las divisiones de Corinto estaban aquellos que decían, bien, nosotros somos seguidores de Pablo, nosotros seguidores de Pedro, nosotros seguiremos a Lutero, nosotros somos seguidores de Wesley, nosotros somos, no voy a decir ningún nombre moderno porque déjame decirte que hay muchos. Entre todos ellos había un pequeño grupo que se identificaba como seguidores de Cristo. Pablo decía que era igual de malo. Ahora bien, hay otro punto muy interesante. Me quedo asombrado cuando voy a una ciudad tan grande como Birmingham y encuentro una nueva congregación pequeña llamada a sí misma Congregación Cristiana de Birmingham, como si no hubiera otra congregación cristiana en Birmingham, a excepción de ellos. Nosotros somos de Cristo. Eso es tan malo como si tuvieran un nombramiento. Son denominacionales, pero nosotros somos solamente cristianos. Sabes que puede decir que es completamente espíritu errado. Y Pablo dice que algunos de ustedes se identifican como somos de Cristo. Y eso es tan malo como decir somos de Pedro, si lo están utilizando para distinguirnos de los demás, por los cuales Cristo murió también. Nunca te olvides de la crucifixión. Al final de la carta ellos tenían dudas sobre la resurrección porque como griegos ellos creían en la inmortalidad del alma, pero lo que ellos no podían soportar era sobre la resurrección del cuerpo. Para ellos el cielo con cuerpo de alguna manera no sería cielo. Por eso es que la gente piensa que los muertos andan flotando algo así como espeluznando la atmósfera espiritual. Escuchen, nuestro futuro es tener nuevo cuerpo, un cuerpo real que lo puedas tocar como este. Estoy ansioso por mi nuevo cuerpo. Y Jesús tuvo un nuevo cuerpo después de la resurrección. Él podía comer pescados y podía prepararse desayuno. Así es nuestro futuro. La verdad es que nuestro futuro es una tierra completamente nueva y viviremos en una nueva tierra con nuevos cuerpos y Dios vivirá en la tierra con nosotros. Eso es muy difícil de acuerdo con la manera de pensar de los griegos. Por eso es que tenían dudas sobre la resurrección. Primera de Corintios 15 es el primer récord de los testigos de la resurrección del cuerpo de Jesús. Una vez más, la cosa más importante en Corintios es cuerpo. Cuerpo. Bien, creo que debemos dejar Primera de Corintios y movernos a Segunda de Corintios, porque no estoy aquí para llevarles a través de toda la Biblia. No podríamos hacerlo en el tiempo que tenemos, pero lo que estoy aquí haciendo es darles un tipo de resumen, un pequeño bocado de un libro de la Biblia para que ustedes mismos lo puedan entender. Veamos 2 de Corintios ahora, o Segunda. Es la carta de Pablo menos metódica y más personal, es casi toda una autobiografía. Pablo habla de sí mismo de principio a fin. Si la primera carta fue para miembros de la iglesia, la segunda es para líderes de la iglesia, ministros y líderes de la iglesia deberían leer Segunda de Corintios regularmente. Si Primera de Corintios fue lo que Pablo pensaba sobre los corintios o sobre los corintios, esto es lo que ellos pensaban sobre él y la relación iba mal entre los corintios y Pablo. Había 2 fases. Fase 1 fue después de que él salió de Corinto. Esto es siempre una prueba que sucede después de que un líder se va. Yo tengo una carta muy simpática después de dejar la iglesia de Charles von St. Peter en Buckinghamshire. Una dama muy querida escribió: querido pastor, las cosas han ido mejor desde que se fue. Esa frase fue muy simpática porque la podía llevar donde quiera que quisiera. Ponerlo así es sabio.
Lo que pasó cuando un líder deja, o lo que pasa cuando un líder deja su comunidad es una gran prueba para su ministerio. No lo que pasa mientras está allí, sino lo que pasa cuando se va. Bien después de que Pablo se fue, sucedieron dos cosas. La primera fase es que tuvieron otros buenos líderes. Vino Apolo, vino Pedro, así que tuvieron otros buenos líderes. El problema entonces fue que empezaron a compararlos. Ellos dijeron, bien, ¿quién crees que predicó el mejor sermón? A mí me gustó más el último ministro. A mí me gusta más el actual ministro. A mí me gusta más el próximo. Ustedes tienen todo, ¿verdad? Nunca comparen líderes con líderes. Es absolutamente fatal, puesto que ninguno de ellos fue crucificado por ustedes. Pero luego, en la segunda fase, tuvieron algunos malos líderes. Los líderes que vinieron a Corinto se decían ser apóstoles especiales. Es interesante que usen este título. Ellos dicen, ustedes realmente nos necesitan. Realmente necesitan un apóstol para cubrirlos, así que nosotros hemos venido para ser un apóstol. Lo mismo sucede hoy en día. Estos líderes vienen y critican a sus predecesores. Para parecer importantes, menospreciaban a Pablo. Esté atento con los líderes que critican a su predecesor. Esté siempre atento de aquellos que, menospreciando a otros, quieren sobresalir. Esto sucede ahora y sucedió en Corinto. Estos apóstoles especiales vinieron y se tomaron la iglesia. Y lo que decían sobre Pablo era terrible. Ahora, Segunda de Corintios reflexiona en estas dos fases. La primera parte de Segunda de Corintios refleja las críticas que se hicieron sobre Pablo. Vamos a ver algunas de ellas. Primera de Corintios refleja algunas comparaciones de Pablo con otros líderes, mientras que Segunda de Corintios refleja a estos malos líderes, los cuales no solamente fueron comparados con Pablo, sino que menospreciaron a Pablo oficialmente, diciendo algo así como él no los llevó lo suficientemente lejos. Nosotros somos los verdaderos apóstoles y los llevaremos a través de todo el camino. Ellos acusaron a Pablo de ser inconstante, de que siempre cambiaba sus planes, de ser cobarde, que prefería escribir que visitarlos, que cuando estaba presente era tímido, decían que era audaz cuando les escribía, pero cuando los tenía cara a cara era muy diferente. Ellos lo criticaban por no tener ningún testimonio, ni acreditaciones, ni cartas de recomendación. Ellos vinieron con títulos universitarios. Esto se llama barrer la iglesia con títulos. Pero vinieron con calificaciones que pudieron haber sido puestas en cuadros y colgadas en la pared. Tú sabes, todo ese tipo de cosas. Y decían que Pablo no tenía calificaciones ni ninguna carta de recomendación. Por eso es que Pablo en 2 de Corintios dice que yo no necesito carta de recomendación. Ustedes son mi carta de recomendación. Yo he escrito mi ministerio en ustedes. Y eso te dice que la prueba de acero del ministerio de un hombre no es sus calificaciones académicas ni sus entrenamientos, sino la clase de gente que produce. Esa es la prueba del ministerio de un hombre. Le acusaban de ser reservado y menos que franco. Lo acusaban de ser distante, de no ser cuidadoso. ¿Te acuerdas de Tesalónica? Bien, aquí resultó el mismo tipo de críticas. Ellos lo acusaron de no ser un orador público. Eso es demasiado fácil de hacer. Recuerdo a un hombre en la esquina de Hyde Park, en Londres, con una caja de letras, y él no sabía que la letra H estaba en el alfabeto, por cuanto no podía coordinar sus palabras. Su gramática era horrible. 2 estudiantes universitarios se detuvieron allí para criticar al hombre diciendo, escucha su gramática, ¿no es horrible? Pero uno de ellos fue confesado y llegó a ser un gran ministro. Un ministro muy famoso cuyo nombre te puede ser familiar. La mala gramática de este hombre fue lo que le sacó de la crítica, pero ya ves, es fácil criticar a una persona por no ser un orador pulido. Y sabes la peor cosa que dijeron sobre Pablo. ¿Lo podrás creer? Ellos decían, a propósito, Pablo no cobraba nada. Ellos decían que eso era prueba de que era un mal orador. Él pudo haber cobrado un buen honorario. Y por supuesto en Grecia no había televisión, lo que existían eran filósofos, viajeros, y mientras más caros sean los honorarios, tú sabes, los honorarios de la señora Thatcher después de una cena y todo lo demás, mientras más caros eran tus sueldos, más grande era tu reputación como orador.
Bien, Pablo no tenía ningún honorario, así que de hecho no era muy buen orador. Tenía que ofrecerse gratuitamente o nadie lo habría escuchado. Ellos realmente lo dijeron y Pablo se encontró con todas estas críticas, pero se defendió con una muy sincera y tierna apelación. Los primeros 7 capítulos son escritos con el corazón. La sinceridad de esos capítulos. Él dijo, sí, por supuesto, yo no cobré honorarios. Quería que ustedes tengan el Evangelio gratuitamente. Dijo, el trabajo de todo hombre debe ser probado, sea este de pasto, paja, rastrojo o piedras preciosas. Dijo, a todo el que me siga, sean cuidadosos de cómo construyen. Yo pongo la base, la cual es Jesús, y lo que ustedes construyan en ella será probado. Y otra parte de tu trabajo será quemada y no quedará nada de ello. Tremenda pasión en esta carta. Su corazón está descubierto y dice no. Y me abrí con ustedes. Oh, pero ustedes dicen que yo era tímido con ustedes. Lo fui cuando vine en aquella segunda visita. Está revelando su propia defensa. Algunas de sus más grandes declaraciones están en esta segunda carta. Me pregunto si puedo encontrar una o dos rápidamente. Aquí vemos una. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Qué declaración esta, verdad? Aquí tenemos otra. Algunas de las más preciosas palabras para los ministros cristianos. Están aquí. Escuchen. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, os recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Estas declaraciones son magníficas. No las puedes leer sin ser conmovido. Él está autodefendiéndose. Él no va a mentir sobre su ministerio. Bien, eso fue los capítulos 1-7, pero en comparación con capítulos 10-7, capítulos 10-13, son extraordinariamente diferentes. En lugar de defenderse a sí mismo, ahora ataca a otros, y en esta acusación es muy fuerte. Usa la ironía y el sarcasmo, porque ahora está tratando con estos falsos apóstoles quienes han llegado y se han apoderado hasta del prejuicio de la congregación. Y está muy lejos de ser tierno. Lo que les he leído son palabras muy tiernas, pero ahora él realmente se vuelve drástico y creo que lo mejor es que les lea algo porque así podrán enfocarlo de diferente manera. Entonces, leamos lo siguiente. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento.
En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos. Por cuantos os he predicado el Evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número. Este es un juego absurdo, pero mira mi lista. En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación. Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligro en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Tienes que leerlo fuerte, sintiendo la pasión. El hombre está diciendo estos falsos apóstoles, yo los acuso. Yo mínimo me defiendo. Él lo está haciendo por su iglesia, por su evangelio. Segunda de Corintios es también un sándwich, un emparedado, y en la mitad él dice ahora la recaudación. Lo cual es lo que la gente solía decir, pero Pablo tenía un corazón real para calmar la hambruna, y creo que él también lo creyó. Él pensó, si puedo lograr que estos corintios dejen de preocuparse por ellos mismos y empiecen a preocuparse por otros, eso va a ayudar. Así que él se detuvo para apelar por ayuda, para recaudar un fondo, para solventar la hambruna en la mitad. Y aquella sección 8-9 contiene algunas grandiosas enseñanzas acerca de el dar para los cristianos. Y si tú quieres enseñar a tu gente a dar, usa aquellos 2 capítulos de la mitad de Segunda de Corintios. Bueno, esas son las cartas de Pablo a los Corintios. La primera trata de sus problemas, la segunda trata de su problema con ellos, con aquella odiosa comparación con otros buenos líderes, y luego, aún peor, con aquellos malos líderes, los cuales vinieron y se tomaron el lugar, y los cuales se ensalzaron degradando a Pablo. Pablo no tenía nada de eso, y puedo subrayar que él no lo es. Él no dice todo esto para defender su reputación, sino para defender el Evangelio, lo cual es su objetivo. Porque si la gente quiere evadir el mensaje, ataca al mensajero, lo cual es una manera muy sutil, una manera de no hacer el bien que el Evangelio dice.
Bien, vaya y lea las dos cartas, y léalas en voz alta para que tome el tono de voz. No las lea en voz de iglesia. Léalas con el corazón para que sean fuertemente convincentes para nosotros hoy.